Ayer cayó una fuerte helada en varios puntos del país, pero varios seguramente ni se enteraron tanto del frío, hundidos ya previamente en otra cosa. Tapados por otra capa que se había extendido por el territorio uruguayo en la noche del miércoles, intangible aunque visible en los rostros y los ánimos de buena parte de los habitantes. La tristeza por la derrota de la selección uruguaya. La eliminación de una Copa América en la que la Celeste llegaba como candidata y que había despertado ilusiones de los hinchas, tuvo más sensación de baldazo frío que la propia helada. Y lo contrario habría pasado si se hubiera llegado a la final, ni que hablar si se hubiera conquistado el trofeo. ¿Quién se hubiese dado cuenta del frío? La alegría habría calentado el pecho como cualquier estufa. Es que el fútbol, con la selección como su ejemplo más transversal, tiene un impacto espiritual para levantar, para dar esperanza, para movilizar masas, que no tiene prácticamente igual, salvo quizás por la religión. Tanto que hemos escuchado muchas veces la frase de que en países como Uruguay el fútbol es casi como una religión. Tiene sus templos, por supuesto tiene sus fieles, tiene también sus ritos, tiene las cábalas, en las que cree hasta el más escéptico de los ateos. Hasta podríamos decir que, salvando las distancias, en ocasiones la forma en que sus fieles defienden a sus dioses se asemeja a una guerra santa. ¿Por qué se da esa sacralización del fútbol en nuestra cultura, más en un país que se precia de ser tan laico? Ese es el tema de hoy para la mesa de filósofos. Y lo vamos a conversar, como siempre, con Miguel Pastorino, doctor en filosofía, profesor de alta dedicación en el Instituto de Filosofía del Departamento de Humanidades de la UCU, coordinador de este espacio y un ateo de la religión futbolística, ¿no, Miguel? Un ateo del fútbol e ignorante, además. Porque a veces me confunden con el otro Miguel Pastorino de Tenfield. El comentarista, y sí. me preguntan Comentarista no, que está como en la cancha. Y me preguntan y no tengo ni más pálida idea de nada, ¿no? Para empezar, el otro Miguel Pastorino es pelado, o sea que ahí ya tenés una ahí diferencia. Tengo una diferencia. Y está también, decía Miguel, una mesa interdisciplinaria, porque está con nosotros Néstor Lacosta, doctor en sociología, pero venís a filosofar. No. Yo de filosofía nada, lo mío es la sociología. Agradezco la invitación, pero no es la mía de la filosofía. No, y está bueno una cosa para aclarar. Néstor, no sé si sigue siendo el único, pero es el primer sociólogo de la religión en Uruguay. Eso iba a decir, profesor en la Universidad Católica, investigador en materia de sociología y religión. Y que es doctor en sociología de la religión. O sea que eso hay que decirlo. Y viene bien para hablar de... Que es raro, Néstor, en Uruguay, ¿no? Es raro, sí, fui el primero, ahora hay más por suerte, pero sí, es raro porque Uruguay tiene una visión de la religión como un asunto que no tiene que estar en la vida pública, no tiene que verse, no tiene ni que estudiarse. Y como hicimos una entrevista con Miguel hace poco, es un fenómeno humano, cultural, sí, la religión. Claro. O sea que pareciera importante estudiarlo. Pero en este caso, además de sociólogo, vos sí, yo soy religioso, creyente, yo soy creyente de la religión futbolera. Creyente, devoto, militante. Bueno. En tu caso, al igual que el querido Ariel del otro lado del vidrio, Mancha. Sí. De hecho, me decías Néstor por un Néstor. Mi nombre viene porque capitán de Peñarol cuando yo nací era Néstor Goncalves. Así que... Un Néstor que tiene ¿cuántas Libertadores? ¿4? ¿Tiene? No, él. Él 4. Dicen la familia Goncalves tiene 5, sí, pero sí, el hijo ganó 1. No, el 5 así no me lo hagas ver. Pero un Néstor que tiene trascendencia, es como que te pongan, no sé, como que pongan Jesús. Igual podría ser cualquier cosa, ¿no? Porque realmente el nombre no te determina, a veces sí, pero... No, pero que tiene una significancia ahí cultural. Familiar, cultural. Estamos haciendo un poco como un chiste, pero ahí tiene puntos de contacto de verdad el fútbol con la religión, ¿no? O sea, eso del fútbol, la religión cuando de otro país, me acuerdo hace un tiempo vi un informe cuando se iba a hacer el Mundial en Río, en Brasil, para un informe para Estados Unidos, y aclaraban eso. En Brasil el fútbol es como una religión, o sea, hay una idea de eso, sí, ¿no? Bueno, es como un lugar común, pero tiene su punto de verdad. Exacto, para encuadrar por qué hacemos este vínculo, de hecho, conversamos con Gastón, lo cuento fuera de aire, porque acabo de publicar un artículo muy breve en Semanario Voces que se llama La sacralización del fútbol, ¿no? Ahora después lo pongo en redes. Y yo lo vi y te dije, esto tenemos que hablar. ¿Con qué es esto de sacralización del fútbol? Porque, a ver, desde diversas disciplinas en el siglo XIX, que es donde nace la filosofía de la religión de la que hemos hablado, y donde muchas disciplinas que van naciendo, entre ellas también las ciencias sociales, empiezan a abordar el fenómeno religioso, porque ya no es el tema de Dios la discusión, sino la religión como fenómeno humano, como cosmovisión de sentido, como ámbito cultural que tiene su propia expresión y que debe ser analizado para entender también la sociedad. Entonces, desde los comienzos se empieza a ver también que hay definiciones muy estrictas
de la religión, pero también definiciones más amplias de la religión, donde se empieza a ver que hay fenómenos, podemos ver, por ejemplo, como fue en el siglo XX el fascismo y el comunismo, que toman formas litúrgicas, rituales, y que vienen a ser como sucedáneos de la religión. Entonces, el peronismo en Argentina. Exacto. Y el peronismo es increíble para un programa entero ver cómo hace como religión sustituta, ¿no? Pero hay como una serie de fenómenos que empiezan a mostrar analogías con la religión y que muchos sean, incluso hasta algunos con intención, otros en forma inconsciente, a presentarse como sucedáneos, como venir a sustituir el fenómeno religioso. Por eso acá encontramos varias, digamos, como varias similitudes. Creo que Néstor, como sociólogo y que se dedica a esto, puede encuadrarnos mejor. Hay un concepto que viene del campo de las ciencias sociales, que es el tema de religión civil, ¿no? Capaz que por ahí podemos arrancar para que los oyentes digan, ¿y esto por qué quieren venir a hablar de religión y fútbol, no? Sí, a ver, los sociólogos tenemos una aproximación un poco distinta a los fenómenos. Entonces los agarramos como fenómeno social. No se conoce civilización sin religión. No hay en la historia de la humanidad. Hace poco el British Museum publicó un artículo que por lo menos hace 60.000 años hay rasgos ya de asuntos religiosos en la vida del ser humano. Entonces no hay sociedad sin religión. Y esto no quiere decir que sea bueno o que sea malo, eso es otro tema. Pero cuando uno empieza a analizar las religiones y la religión, distinguiendo la religión de la fe o de la religiosidad, de la religión como aparato de sentido, etcétera, empieza a encontrar ciertos rasgos característicos: sacralización, cultos, ritos, altares, vínculos afectivos entre quienes se creen en eso, una identidad que se va construyendo. Entonces, cuando uno agarra la estructura de lo que es una religión y la aplica a otros campos de la sociedad, encuentra que en el fútbol hay una gran coincidencia, ¿no? Y está el concepto que Miguel decía, que el de religión civil, que es un concepto interesante, porque hay un sociólogo español que lo define muy bien, Giner, que dice el proceso de sacralización de ciertos rasgos de la vida comunitaria, a través de rituales públicos. Podemos encontrar cualquier ritual previo a una cancha, liturgias que vivimos en las canchas, desde los cantos hasta ciertas lógicas, y hasta piedades populares. Si alguno ha tenido la oportunidad de ir a Nápoles, va a ver todavía altares de Maradona en Nápoles, ¿no? Y que eso está encaminado a dar, reforzar la identidad de un grupo que se siente parte y que le da un cierto orden. Y se le atribuye trascendencia dándole carga de sagrado a los símbolos que cada grupo, club, selección tiene, a símbolos mundanos o sobrenaturales. Hablábamos con Emiliano fuera del aire en estos días de la selección, lo que ha sido cantar el himno por parte de los hinchas. Se iba a la muerte, libertad o muerte en el himno, estaba muy fuerte. Y también... Cuando estás en el estadio, además sentís que lo tenés que cantar claro, más fuerte. No podés quedar, ¿no? Así como la carga épica a la historia. Entonces, todo ese conjunto de elementos que están presentes en una religión están presentes en el fútbol. Entonces, el fútbol tiene una carga de religión muy fuerte. Las religiones, una de las grandes cosas que aportan son visiones de sentido de la vida. Y en estas épocas en que las religiones se están transformando mucho y cambian los modos de afectar la vida pública y la vida de las personas, el fútbol da mucho sentido. Los que vamos a la cancha a veces quedamos asombrados como hay gente que está todo el partido no mirando el partido. Sí, de espalda. Está participando en una celebración donde es parte con otro, donde siente parte con otro, donde celebra, se siente mucho más allá de lo que es él aislado. Después se va para su casa solo. Pero ahí es parte de un colectivo global que le da sentido, que le da identidad, que lo refuerza con una historia, que lo proyecta en unos valores incluso. Incluso lleguemos a los cuadros de Uruguay, cada uno tiene un imaginario de cuáles son sus valores, su identidad. Entonces, el fútbol es un fenómeno complejo, es un fenómeno económico, es un fenómeno cultural, es un fenómeno mediático y es un fenómeno de identidad, donde... para mucha gente ahí está el sentido fuerte de muchas cosas que no encuentra sentido en la vida que se dan ahí. El otro día Marcelo Bielsa dijo algo de eso, ¿no? Él decía que el fútbol como patrimonio de los pobres, que hay pobres que solo tienen eso. Claro. No solo como juego, pues el fútbol probablemente sea de los deportes más baratos jugar, pues hasta puedo jugarlo sin pelota. Tal ¿no? cual. Con una botella. Efectivamente el fútbol es... Acá uno va, ayer con el frío que hacía, veníamos en el auto, había gente jugando al fútbol a las 9 de la noche, ¿no? Y uno dice, bueno, esto es Uruguay, esto es el fútbol, ¿no? Trasvasa cosas que no trasvasan más. No iba a comentar lo de Bielsa porque tengo un amigo que es contra Bielsa y le prometí que no iba a hablar de Bielsa. No, pero fui yo. Pero también te cito otra cosa viral, ya te dejo, Miguel, pero hace un tiempo se ha viralizado un fragmento de una entrevista con Sebastián Weinreich, comunicador argentino,
que creo que fue con él, que el que lo está entrevistando le dice que él odia el fútbol y que no entiende. Dice, no sé por qué te alegrás si son 11 tipos que vos no tenés nada que ver. Vos decís ganamos. No ganaste nada, ganaron ellos. No sirve para nada, como una cosa así, hasta burlándose. Y Sebastián le contesta, sí, no sirve para nada, pero a mí me gusta que no sirva para nada. Y hay algo ahí de gratuidad. Sí, pero también asunto, de lo que venías hablando vos recién de la del sentido, de la identidad. Yo tengo una anécdota personal que es, bueno, muchos la tendrán. En el 2010, cuando Uruguay llegó a donde llegó con el maestro Tavares, yo vine a 18 de julio, como vinimos muchos, con la máquina de fotos. Y vine más que a celebrar, que sí quería celebrar también, pero cuando uno se pone en fotógrafo tiene que prestarle atención a la cámara y a lo que ve. Y lo que me llamó la atención era una fiesta de mancomunidad de un ser único nacional, más allá de partidos políticos, más allá de clubes de fútbol y más allá de clase social. Un poco la canción Fiesta de Serrat, que dice, las clases se encuentran. Ese día ahí había una celebración de algo que nos trascendía a todos y que nos involucraba a todos. La efusividad que yo vi de gente en carrito, con gente 4x4 top del momento, juntos en 18 de julio, no lo vi en mi vida en Uruguay. Y eso es un fenómeno que nos guste o no nos guste, sucede. Yo no estoy valorando si es bueno o es malo. Nos guste o no nos guste, sucede. Y el fútbol lo genera, el fútbol a nivel nacional lo genera, ¿no? Cuando hablamos de la selección. Entonces, hay algo más en el fútbol que escapa al análisis de la utilidad social del mismo. Que no sabemos bien qué es, que estamos investigando, que queremos... Y uno no sabe por qué le genera lo que le genera. Exacto, uno es consciente de que no es participativo del partido cuando está mirando a Uruguay, pero te pega para bien o para mal, te pega. Exacto, no lo podés controlar. Se moviliza, lo que vos decías en el estadio, cuando viene la ola fuerte del canto, más en el exterior, porque en el exterior es más fuerte aún. La identidad es más fuerte todavía. Se hace en Estados Unidos, como lo estamos viendo ahora, o sea en Europa. La gente que se fue de Uruguay y siempre es uruguaya. Y yo al revés, el otro día veía en la tele previo al partido con Colombia, hay un bar de bebida, de comida colombiana acá en Montevideo, en La Unión, que estaba lleno de colombianos que decían, no, yo a Uruguay le digo todo, pero yo soy colombiano y voy a hinchar por Colombia. Y es lo que es, o sea, hay una identidad que es más allá de la futbolística, que es la identidad del ser nacional conjunto, ¿no? Y vos, Miguel, con esto, ¿cómo te paras? Sí, viéndolo afuera. Bueno, coincido, y de hecho durante años he investigado este tema por interés, por un profesor, amigo en común con Néstor, que ya falleció, Pablo Peralta, que en una clase él dijo esto y a mí me impactó. Yo tenía 20 y pocos años y decía, en el Uruguay, al no tener una cultura con tanta apertura a la trascendencia como en otras culturas, lo que ha ocupado ese lugar de apertura a un nivel de trascendencia distinto ha sido el fútbol y la política. En Uruguay se viven de un modo muy particular. Y lo que vos encontrás en otras culturas, que la gente lo vive en la religión, acá se vive naturalmente en el fútbol y la política, ¿no? La política ahora ha tenido otras derivaciones, ¿no? Pero que tiene que ver más con temas globales. Pero en el fútbol uno esto lo puede seguir viendo con tanta claridad. Y acá voy a algunos ejemplos que he podido ver y cómo comparar, ¿no? A ver, una de las 4 cosas que los que estudian el tema del sentido de la vida desde la psicología y la neurociencia van diciendo que como que hay 4 cosas que ayudan a dar sentido fundamental en la vida. Un propósito, en general, si es colectivo, genera más identidad. Una cuestión que tiene que ver con la pertenencia. Néstor hacía referencia al tema también de esto que no es que yo lo miro de afuera, es que yo soy parte, ¿no? Claro. La pertenencia, la narratividad, tiene que haber una narrativa, los relatos son los que construyen sentido, sin relatos no hay sentido. Y las grandes tradiciones siempre tuvieron relatos, los relatos construyen identidad. Y la 4, fundamental, es la trascendencia, que puede no ser religiosa, en el sentido estricto, si no tiene por qué creer en algo sobrenatural, sino que la trascendencia sería algo así como la capacidad de sentir que formo parte de algo que es más grande que yo, que no empezó conmigo ni muere conmigo, y que yo me sumo en eso como un sueño colectivo. Esa capacidad de dar sentido son cosmovisiones, y por eso una definición amplia de religión es cosmovisión de sentido. Y eso después se expresa en ritos, en rituales, en mandatos. Y yo podría poner ejemplos que para mí son como que lo miro de afuera, que me llaman la atención. Cuando digo, por ejemplo, veo gente que pasaba yendo al estadio como una peregrinación religiosa con un canto rítmico, no hablan, es una lengua, no sé, mística, o sea, críptica, no dicen nada, parecen hordas para mí, ¿no? Me hacen acordar, pienso en la historia, como un templo, ¿no? Donde van los guerreros, una cosa épica, donde van ahí al gran sacrificio a celebrar con sus gigantes que están ahí, y donde le rinden culto y donde llegan, y además
salen transformados, para bien o para mal, salen destruidos por una semana o excitados por una semana. Y vos decís, eso no le pasa a la gente que va a la religión muchas veces por una tradición institucional. Casi que me hace acordar a las religiones romanas, cuando la gente iba al panteón por obligación, pero la mística la iba por otro lado. Acá vos ves gente que en la misa católica el saludo de paz te lo da casi por, hola, la paz contigo, pero... Y vos mirás un abrazo de gol en el estadio, hay más comunión espiritual, de abrazarme con un desconocido en un nivel de comunión que no lo logro en la religión establecida. Hay mucha solemnidad en la religión. Eso te habla... Sí, pero claro, pero también lo va a poder ver en el fútbol. O sea, tiene que ver más bien con cómo conecta la interioridad de la persona con sentirse parte de otra cosa más grande que él. Y eso no le pasa a veces por vías tradicionales y le pasa por esta vía. Te diría más, incluso en lo que afecta al sentido, a la pasión por las cosas en las que parece que se le va la vida. Históricamente, lo religioso es donde se dan estas cosas, donde a la gente se le va lo más importante de la vida. Sin embargo, en sociedades muy secularizadas, lo religioso muchas veces institucional queda como una cuestión más bien como de herencia cultural, ¿no? Y ese tipo de vivencias y experiencias caminan por otros derroteros, ¿no? Y donde ofrecen eso que antes daban las religiones, que es esto de, más allá de las divisiones, hay algo que nos une, que nos hace sentirnos uno, esto que Néstor hablaba, ¿no? Es decir, que donde parece que, yo incluso voy a hacer una analogía con un texto bíblico de la Biblia hebrea, donde dice, llegará el día en que el niño estará al lado del león y no pasará nada, y es como que se terminará la violencia y ya no habrá, es como que hasta los enemigos se abrazarán, y vos decís, esas imágenes utópicas de que llegará el paraíso en la tierra, que muchas ideologías políticas también lo asumieron de modo secular, como el liberalismo y el marxismo, en el fútbol las experimentás en lo que Néstor dice. Sí, sí, ¿no? Ni que hablar. Y en el caso uruguayo además tiene una época maravillosa, que es la época de David y Goliat, ¿no? Maracaná es David y Goliat. Brasil, Sí, claro. Maracaná nos funda, es nuestro mito fundante como sociedad futbolística. Ya nos acordamos del 24-28, ahora sí puede ser un año redondo, pero de Maracaná no se olvida nadie. Pero además no solo nos quedó a nosotros en una época, sino quedó marcado un poco en la cultura brasileña. Pero para nosotros es el mito fundante del pequeño que vence al gigante. Y eso es un mito de la historia de la humanidad, que se expresa en textos bíblicos también, pero entonces el pequeño, el que tiene todo para perder y gana, que además es cierto, somos muy pequeñitos, pero sintetiza con nuestro mito fundante y con nuestra forma de entendernos y de vincularnos y de ser y de reclamar un lugar en el mundo. Porque nosotros, que somos todo el Uruguay un barrio de San Pablo, en esto no somos un barrio de San Pablo. Somos uno más, igual que Brasil, a quien le ganamos además. Y nos sentimos ahí en igualdad de condiciones, ¿no? Y esto de que refleja el fútbol, yo siempre me acuerdo, si alguien vio la película El secreto de tus ojos, hay una imagen maravillosa que es cuando están buscando al asesino y le dice a Darín, Franchella, ¿qué es lo que no se puede cambiar? Uno puede cambiar de mujer, de amigos, de Dios, no puede cambiar de pasión, porque el tipo era hincha de Racing y hasta las cosas que narraba el cuadro. Y eso lo encuentran por eso. O sea, lo encuentran por la pasión. Que le manda a la madre. Por la pasión que sí, tenía. ¿Qué son en el estos fútbol? nombres que mencionan? Exacto, ¿no? O sea, que encontraron y la pasión es la pasión. ¿no? Se puede cambiar de todo menos de fútbol, ¿no? Equipo de fútbol, decía en Argentina, ¿no? Y bueno, y es parte de nuestro ser con el fútbol rioplatense, que es mucho más. Porque yo entiendo, hablábamos también con Emiliano, las posturas, esto es solo un partido de fútbol, es un deporte. Es un deporte y es un negocio y es pan y circo para que la gente se quede contenta. Lo que pasa es que las cosas no son tan simples. Ojalá fueran tan fácilmente clasificables y la vida sería mucho más sencilla. Se entrecruzan límites, se entrecruzan bordes, cosas de la religión aparecen de lo social, de lo social de la religión, de las cosas intrascendentes agarran una trascendencia brutal. Entonces, la vida en sociedad es mucho más interconectada y mucho más vinculada que los compartimentos estancos que la analizamos nosotros. Y realmente esto, nadie tiene una respuesta por qué el fútbol es así, pero es así. Por lo menos en nuestros lugares. Sí, total. ¿No? Y además hay esta cuestión también que ustedes mencionaron al comienzo, el tema del himno, ¿no? O sea, el uruguayo, si vos le decís, ¿en qué es patriota? En nada salvo el fútbol. Nadie sabe ni las fechas patrias, el himno nacional es como que lo ven como una... Ahora, cuando llega al estadio, es donde se vive realmente la confrontación internacional, donde aparece una especie de nacionalismo exacerbado que solo aparece en el fútbol, ¿no? Y donde la identidad aparece con una fuerza frente a otros donde uno podría pensar que quedan de lado y se compensan frustraciones económicas, políticas, de realización personal,
porque acá sí somos felices, ¿no? O sea, y donde te va mal, es decir, el quiebre emocional, ¿no? O sea, es el planteo de la comunión de las Claro. religiones, ¿no? Acá estamos, la celebración conjunta estamos todos en comunión. Y si perdemos, como nos pasó con Colombia, nos frustramos, después viene la aceptación de la cruz, que puede ser echar la culpa a otros, pero hay que sufrir la aceptación de que la cruz nos mató y que después hay que seguir viviendo más allá de esa cruz, ¿no? Después viene la recompensa en algún Después, momento. en algún momento habrá que recuperarse y bueno, pero no solo la recompensa, lo nuestro sigue estando ahí más allá de esta cruz. Volveremos a ser campeones como la primera vez, como cantamos en estos lugares. Y bueno, estos son ritos, cultos, como Miguel decía, mencionando a Pablo Peralta, que también la política lo tiene, ni que hablar. En Uruguay la política es otra religión, pero no es el tema de hoy. Lo dejamos para otra. Lo dejamos para otra. El fútbol tiene todo eso, tiene culto, tiene el gol es la exaltación litúrgica, es el momento culmin y si ganás más. Entonces es parte de un aspecto de la vida que genera en las sociedades vínculos, identidades fuertes. Ya no hablemos de la selección, lo que somos hinchas de cuadro de fútbol, acá vemos un ateo y dos creyentes en esta mesa, de creyentes además en dioses distintos. En nuestros equipos también, y generamos la identidad contra el otro, y mirá, y nos cantamos. Hay una cosa tribal ahí, ¿no? De sentirse parte de algo y diferenciarse del otro. Yo diría que es el mismo Dios, pero tenemos iglesias diferentes. Puede ser, seguramente. No, pero nos diferenciamos entre nosotros como tribus, que eso desaparece con Uruguay, ¿no? Ahí somos todos uno. Pero es parte de la vida. El ser humano es un ser gregario, un ser tribal. Voy a contar una cosa capaz que hiere la sensibilidad de alguien de Nacional. Para eso te trajimos, de Nacional no, pero de algún futbolero. Porque en una clase este año, no, el año pasado, en una clase, porque damos un seminario, un curso sobre el tema del sentido de la vida, y unos chicos eligieron trabajar una figura de fútbol que yo, como soy ignorante, ni me acuerdo el nombre, que fue que se suicidó a comienzos del siglo XX en el Parque Central. Y entonces hicieron como la vida yo de los él. santos lo conozco. Entonces, como hicieron la vida de él, El altar está claro. cuando plantearon que dio la vida, yo dije, pero en realidad él se suicidó porque se frustró porque no lo dejaron seguir. Se enojaron tanto. Pero alguien que se suicida porque no puede seguir no es alguien que da la vida por. O sea, lo están convirtiendo en un Cristo que, no sé. Y ahí yo quedé impactado. Es una de las grandes figuras religiosas del Uruguay. Se me pusieron es mal. Es una equivalencia funcional con el acto de cristiano. Exacto, y se me pusieron mal y ahí descubrí que para ellos era un Mesías. Es que hay una bandera ¿no? en la tribuna de la hinchada nacional que Tremendo. dice por la sangre de Abdón. Claro. Es como, por eso. ¿Cómo se dice? Me sale la palabra, es un mártir. Eso, un mártir de Nacional. Cuando en realidad cuando contaron la historia no me cerraba como mártir ni como testigo. Pero... Es que creamos los panteones, claro. Nuestros santos y los ponemos ahí. En la identidad nacional uruguaya también, pero es otro tema. Pero en el fútbol es clarísimo, creamos nuestros panteones, tenemos nuestros ídolos, aquellos que nos hicieron ser parte de grandes victorias, o que no, como en el caso de deportes, pero que fue leído y releído como un Cristo que claro. se sacrificó por su club. Bueno, y esto que vos decías, Néstor, también, ¿no? La necesidad de resignificar, como pasa con la religión cuando no entendemos cómo las promesas no se cumplieron, ¿no? Cuando me fue mal, también hay que ver, bueno, ¿no? Cómo pasan los religiosos, ¿será la voluntad de Dios? ¿Será que no? ¿Será que esto es para bien, para otra cosa? ¿No? Y empezamos como la necesidad de resignificar que esto que pasó, en realidad perdimos, pero no perdimos porque en realidad, ¿no? O sea, como, o vivir del mito pasado también, como una forma de sentirte que igual seguís siendo quien sos. Eso, ¿no? En Uruguay fue clave durante 60 años, porque de Maracaná hasta el 2010, es cierto que ya vimos de 70 habíamos salido cuartos, pero como estaba cerca el Maracaná, salir cuartos es una cosa intrascendente. Pero en el 2010 fue una cosa muy trascendente. Fue épico. Estuvimos desde Maracaná hasta el 2010 una gran ausencia de ser nosotros identificados en el fútbol. ¿Podría decir una caminata por el desierto? Una caminata por el desierto, tal cual, ¿no? Para después reencontrarse con la salvación, con el ser colectivo, con la identidad, con los otros. Y el impacto que eso ha tenido, yo paso a otro nivel, en la generación de nuevos futbolistas y por lo tanto de nuevos ídolos y nuevos semidioses o gente que entra a la cancha y se persigna o que toca o entra con el pie tal o hace tal cábala y que el de la tribuna lo vemos y eso también refuerza que aquí hay algo más que el fútbol, ¿no? Tenemos algún oyente que se queja un poco de que no hay, dice, no hay, ¿cómo es? Falta objetividad en la mesa, dice. Como que se siente por fuera, que en realidad
sos vos ahí, Miguel, el ateo. Sí, porque a mí no me gusta el fútbol. Por ¿no? eso digo, vos que lo ves como no futbolero, no solo es que no te interesa, no sos hincha, sino que tampoco te interesa. O sea, decías el partido de Uruguay ahora con Colombia, vi la mitad del partido, dijiste. Lo cual a mí me encantaría ser así, de no sufrir, ¿viste? Uno que Mira, te cuento una anécdota reciente que me pasó en la UCU, que estaban viendo un partido de Uruguay, ya ni me acuerdo en cuándo, pero que estaban en la terraza arriba, que todo el mundo sabía del partido, no sé ni. Pero sé que jugó Uruguay y estaban todos arriba y yo estaba en la oficina trabajando y baja Facundo Ponce de León. Me ve y me dice, Bolso, ¿no? hoy quisiera ser Miguel Pastorino. y que no me importara nada. Me dice, porque había generado una angustia. Ahora, ¿por qué dice que no hay objetividad? No, porque ella no comulga con el fútbol, Claro. dice, y se siente dice que en la sociedad uruguaya hay ¿qué dice acá? Es María Luisa, una habitual mensajista. Dice, cuando se habla de todos, hablando del fútbol, dice, no hay consideración respetuosa de las razones y los argumentos de quienes optamos por prescindir. Dice. Bueno, sí, en mi caso, yo tengo en mi caso eso, de hecho, capaz que no se entendió. De hecho, yo creo que muchos hemos padecido bullying social cuando no nos interesa, o que queda fuera de conversaciones, porque se arma una ronda y vos no tenés ni idea que están hablando y no van a cambiar de tema porque llegaste vos, o sea, manejate, o subís, me pasó de adolescente, subir un taxi y que te quieran sacar tema del partido de ayer y vos no tengas ni idea, porque no sepas ni quién jugó, porque no te interesa, quedás, el tipo pensará que soy antipático porque no le contesto y en realidad es porque no sé, Claro. ¿no? Sí. No, María Luisa, a ver, no tenemos datos, ¿no? Pero hay un porcentaje de la sociedad uruguaya que no le interesa nada el fútbol, nada. Ni la selección, que la selección decíamos es lo transversal porque la gente que no mira fútbol todo el fin de semana mira la selección. Hay un porcentaje de gente que no mira fútbol y no mira la selección, porque es un fenómeno más global. Y hay gente que no le interesa nada y le parece esto desde el opio de los pueblos o le parece el pan y circo. Es que se iba a decir, hay una visión de eso, ¿no? De que sí. Incluso que critican el hecho de que hoy en día se endiosa a los atletas, no solo a los futbolistas, Es pero cierto. sobre todo a los futbolistas, de una manera que capaz es parecido con lo que hacían, no sé, las estatuas de los griegos, de los, Sí. los olímpicos. Bueno, sé. y hacen diseñan Los olímpicos digo, los que estampitas. jugaban en los juegos. Diseñan estampitas. Sí, Sí, claro. yo te voy a compartir una de Rochet, de hecho. Claro, Lo saqué, porque después no te dejó mal. La vi. O sea, María Luisa tiene razón en un sentido. Hay un porcentaje de la población que no le interesa nada y que esto le parece, por distintas razones, algo absolutamente loco, Sí, negado, o banal. o enajenante y todo eso. Eso existe. Lo que también existe y es todo lo otro. Entonces, no es falta de objetividad, es centrarnos en el fenómeno que genera esa adhesión, que genera ese vínculo, sin dejar de desconocer que hay otros como Miguel que no les interesa nada el fútbol. Claro, y que además estamos hablando de la religión hegemónica, punto. O sea, Sí, claro. Es la religión mayoritaria. No quiere decir que sean todos los uruguayos, los uruguayas Claro. así. No. Eso sin duda que no. Yo conozco gente, bueno, en la mesa hay uno que es ateo completamente de esto. Pero que no es ateo del deporte, porque vos seguís otra. No le diría religiones, pero te interesan otros deportes. Sí, claro, pero una cosa es el deporte. Y me parece que el fútbol es mucho más que un deporte en Uruguay, ya quedó clarísimo, y genera muchas otras cosas que está bueno, me parece súper interesante poder analizar también como autocrítica y también a veces como tomar un poco de distancia de que, bueno, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué lo vivimos de esta manera? Yo no sé hasta dónde, ahí no puedo dar testimonio subjetivo, pero no sé hasta dónde puede ser fuente de conflicto, ¿no? No sé cómo pasará entre personas que, aún queriéndose mucho, si tienen una identidad, ¿no? No sé. Sí. Y eso Divide familias el fútbol. No, tremendo. ni que hablar. Amigos. La gente que se lo toma. Yo tengo amigos de la infancia que somos todos de cuadros distintos de fútbol, de básquetbol. Pero el tema es que yo con amigos no puedo hablar. Hoy en día está más, pero en otra época yo con uno le dije, hacemos un trato, yo no te tomo el pelo a vos y vos no me tomas el pelo a mí porque me enojo, no la pasaba Claro. bien. Entonces habíamos llegado a un acuerdo. Como en toda actividad humana, hay fundamentalistas de todo. ¿No? Hay fundamentalistas cómo se hace el mate, cómo se hace el asado, y por supuesto que en esto que genera pasiones hay fundamentalistas también. Gente que no tranza si no se puede leer la realidad desde su punto de vista futbolístico o de su manera de entender el fútbol, de quién debe ser el director, de los cambios que hizo. O sea, hay gente pero esa es una actitud humana que está presente en la política, que está presente en la religión, que está presente en el fútbol, que está presente en el mate, en el asado, en cómo te cepillas los dientes, o cómo pones la pasta, dónde apretás la pasta de dientes, ¿no? O sea, hay cosas que son tan banales, pero tan innegociables para alguna gente, que se vuelven fuentes de conflicto.
Eso es así, es un dato de la realidad, no hay que soslayarlo. Hay gente, bueno, ha habido muertos por el fútbol, por Dios. Sí. Entonces, si removerá cosas, que hay yihadistas del fútbol, ¿no? Es brutal. Es tremendo, sí, porque además esto toca fibras tan profundas de lo humano que te hace pensar en la historia de las religiones y ver cómo las grandes épicas de tipo religioso y los grandes ritos y los grandes relatos de este tipo también tenían estos fenómenos de violencia sacrificial. O sea que tienen mucho de ese componente donde justamente, es que además en la historia de la humanidad todos los absolutos se sienten legitimados a ejercer violencia. O sea, como yo tengo un absoluto político, religioso, deportivo, y esta es la verdad absoluta, todo el que discrepe no tiene ni derecho a existir. Entonces, ahí es donde se dan todas las formas de fundamentalismo. Porque mi identidad está por encima del respeto por el otro. Entonces es tan fuerte eso que también genera violencia. Por eso tiene esa ambigüedad que hoy Néstor hablaba. O sea, el fútbol crea una cohesión, una esperanza y un sentimiento de unidad como pocas cosas o como casi nada en el Uruguay, ¿no? Y al mismo tiempo es fuente de preocupación por los niveles de violencia que es capaz de generar. Bueno, justamente porque estamos hablando de que toca hilos muy profundos de la condición humana, ¿no? Y que trascienden el mero deporte, está claro. Y saliendo de la observación del fenómeno, que es lo que venimos haciendo sobre todo, yendo más a una reflexión, teniendo además posturas diferentes sobre el fenómeno. ¿Qué dicen de esa pregunta que decía yo en la introducción, que por qué se da esa sacralización en Uruguay, un país tan laico? ¿Es porque la religión, como esa cosa humana de la religión, tiene que salir por algún lado? Yo no sé si solo en Uruguay. Primero, no sea solo en Uruguay. No, claro, pero en Argentina viven religiosamente muchas cosas, claro, como la política, más todavía que acá, creo yo, el peronismo, como decía vos, exactamente, se ¿no? entiende más como movimiento religioso que como partido político. Pero se da, si uno va antes de entrar me mandaron un video de hinchas holandeses con ingleses matándose ayer, ¿no? en Stuttgart creo que fue. Una pelea de esas increíbles. Sí, la semifinal de la Euro, para que no lo estén siguiendo. Entonces, se da más allá del Uruguay, sin duda. Se da en un momento en que la humanidad está cambiando los dadores de sentido. O sea, las grandes iglesias, las grandes posturas de las religiones han perdido centralidad en la vida de la humanidad. Una cosa era cuando en el medioevo el cristianismo dominaba cultural, política, religiosamente todo, y otra cosa es cuando hoy lo religioso es una opción más entre otras que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, los dadores de sentido ya son múltiples, ya no son solo las religiones. Entonces, el fútbol da sentido, la política da sentido. Es una búsqueda de sentido al final. Hay una necesidad de sentido que todos los seres humanos... No hay vida sin sentido, sea cual sea que encuentres en tu vida, ideológico político. A mí me pasó en 2022 que tuve un año complicado desde lo personal y una amiga le sorprendía que yo le dijera que para mí la avenida Luis Suárez a Nacional había sido mi mejor momento del año. Y no era porque había tenido un mal año era porque genuinamente era el hijo pródigo, siguiendo con las comparaciones bíblicas, pero era... Y era parte de tuvo una épica, o sea, cumplía con todo lo que estamos contando. Ni que hablar, la avenida de Suárez fue una maravilla para el fútbol uruguayo. Y generó una movilidad, obviamente que más en Nacional que en otros equipos, pero que es indesconocible. La figura de Suárez, decíamos antes de empezar, está más allá del bien y del mal y de los clubes, ¿no? Pero que venga un club, un tipo de la talla mundial, un muchachito de Salto, David y Goliat, que triunfó en el Barcelona, tuvo la revancha en el Atlético de Madrid, en Brasil, en Brasil, acá. Era maravilloso, era ser parte de esa historia. ¿Cuántas camisetas se vendieron de Suárez? Yo compré una para No, fue histórico, claro. Fue más allá de un gran negocio que aportó. Bueno, eso es lo otro, ¿no? Lo que también comentan algunos oyentes es el tema del negocio que los ha alejado a muchos. Sí, claro. Ahora, con respecto a tu pregunta de por qué pasa esto, hay muchas hipótesis y ninguna es absoluta, ¿no? Pero hay muchas cosas que hay que analizar. A mí una cosa que me interesa mucho y que lo he analizado es algo que un autor clásico de la historia de las religiones, que es Mircea Eliade, hablaba justamente cómo a lo largo de la historia de la humanidad el ser humano sacraliza aspectos profanos de la vida. Entonces algo que era profano, que era común, que era cotidiano, se vuelve sagrado, una piedra, ¿no?
y cómo cuestiones que son sagradas para una civilización pueden empezar a erosionarse y perder sacralidad. Vos hoy podés ver personas que entran a una iglesia como quien entra a un museo y le da lo mismo estar en la calle que estar adentro de la iglesia. No hay un cambio, lo que Mircea Eliade llamaba una ruptura de nivel, de sentirme en un espacio sagrado. Ese cambio de estoy en otro ámbito puede suceder para muchas personas que convierten el consumo en una religión, lo que hace cuando entran a un centro comercial. Pero pasa cuando alguien entra al estadio. Es decir, algo que son paredes, ¿no? Es decir, algo que es materia y nada más, puede convertirse en algo sagrado. ¿Por qué? Porque eso se vuelve algo que me trasciende, que es dador de sentido, y lo ubico en ese lugar. Eso lo hacen las comunidades, lo hace la historia, lo van haciendo los procesos colectivos. Hay veces que se quiere imponer y no funciona. Por ejemplo, Comte quiso inventar una religión que no le funcionó. Es decir, o sea, hay gente que quiere imponer una religión civil. El vallismo tuvo mucho de eso en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Es decir, desacralizar el Estado como una forma de desacralizar la religión. Y esas cosas a veces están un poco más inconscientes, un poco más planificadas, pero es cierto que el fútbol se ha sacralizado, tal vez, porque bueno, hay otras cosas que ya no son sagradas para nosotros y necesitamos que algo sea sagrado, grande, impresionante y que nos pueda. Alan de Botton, que es un filósofo ateo británico, en una charla TED muy buena que tiene sobre la cultura del éxito, hoy él dice: el ser humano necesita salir del ahogo, de la chatura de que todos somos humanos, tiene que haber algo más grande. Y eso puede ser con la naturaleza, ante la montaña, o puede ser en la religión, o puede ser en algo que simplemente es esto, algo gigante, épico, que me hace sentir a mí parte de algo más grande, porque eso me quita, ¿sabes qué? Dice Alan de Botton, del ahogo, de la chatura de lo cotidiano. Es decir, me rescata hacia algo más grande, y entonces aquello que me saca a un mundo más grande es aquello que se vuelve fuente de sentido y que se sacraliza. Y a lo largo de las civilizaciones, estas cosas han cambiado, y como decía Néstor, hoy ese espacio no está tan presente en las religiones tradicionales, ni siquiera en las más nuevas, que también son una opción más individual, sino que lo que genera esa cohesión de sentido colectiva, creo que lo estamos viendo mucho más, también por la polarización, mucho más en el fútbol y en la política, ya no solo en el Uruguay, ¿no? Sí, sí, así es. Acá dice Rodrigo, que te mando un abrazo, Miguel, que fue un gran profesor, dice. Dice que es mancha y que también es celeste, que tiene 24 años, ¿no? Una edad capaz que la pasión sigue más a flor de piel, pero que después del partido del otro día tuvo que desinstalar las redes sociales porque dice que no pudo tolerar la toxicidad y violencia que generó, que le hizo recordar a las expresiones más radicales entre las religiones abrámicas, deseando la muerte al otro bando, incluso al propio, como si esto fuese vida o muerte. Que eso lo mencionamos un poco, ¿no? El tema de los yihadistas. Sí, sí, en todos los grupos religiosos. Es un ámbito donde está permitido el racismo, la xenofobia, es como que se olvida todos los parámetros sociales. Y las redes son altamente tóxicas. Bueno, claro. Pero tiene y en esto otro nivel de eso. Claro, porque en eso hay que hacerle caso al gran Humberto Eco, ¿no? Decía, antes uno iba a un bar y decía lo que decía no pasaba del bar. Ahora sale a una red y dice lo primero que se le cruza por la cabeza sin ninguna mediación, si construye o no construye, de dialogar con otros, sino de vomitar casi lo que le sale. Y reflexivamente, ¿no? Todo. Dice Mariana también, existen peregrinaciones a determinados estadios, sí, increíble. Sí, claro. Sí, claro. Para mí parte del turismo cuando viajo es visitar algunos estadios. Claro. Ahora estuve en Río, fui al Maracaná, porque claro. Nunca había ido a Río y fui a la catedral y fui al Maracaná. Fuiste a las dos catedrales. Sí. No, pero es que además ese tipo de fenómeno, peregrinación, rito que uno veía en las religiones, y además con el orgullo y la ostentación. Voy a poner una analogía conocida con el catolicismo. Peregrinaciones católicas muchas veces o no van los católicos, o si van, tratan de que no los vean mucho los amigos, ¿no? O sea, es como una cosa más de esconder. Sobre todo en Uruguay. Sobre todo en Uruguay, ¿no? En otros países no. Pero cuando se trata del propio cuadro de fútbol o de la celeste, o sea, hay una ostentación con los ornamentos litúrgicos y los trapos de colores que tienen esa connotación que ha tenido históricamente en la religión. O sea, que uno se viste de sagrado para vivir algo sagrado y caminar con un colectivo hacia un lugar donde es el templo mayor, donde suceden las cosas más importantes de la vida. O sea, es eso. Es que sí, incluso lo que estabas diciendo, ya cerramos, pues Miguel te está por quedar sin voz, me parece, pero sí.
cuando me pasó en algunos viajes por acá, la verdad, no soy de ir a las iglesias de acá, fui de chico, pero cuando viajas es como parte de viajar por Europa, tenés que ir a las iglesias, que es donde está el arte, ¿no? Es historia, claro. Y en algunas no te pasa, o no me pasó a mí, pero hay algunas que entras y sentís el peso de lo sagrado. En la Basílica del Vaticano, en la Sagrada Familia me pasó a mí, por ejemplo. A otros les pasará diferente, pero a mí me pasó en eso. Y me pasó cuando entré al Maracaná, aparte estaba solo y entré y quedé en silencio en la cancha que pasás ahí, ¿no? Y era como un momento de sentir la historia, ¿no? Y se le contás a alguien que no le gusta el fútbol y capaz que... Te está diciendo que es una estupidez. Sí, obvio. Claro, pero sí. Y vos no tuviste nada que ver, pasó tantos años antes, pero hay algo espiritual. Los sentimientos están ahí de alguna forma arraigados en uno y le generan, por el sentido que tuvo para la colectividad, para todos, le generan otro vínculo, ¿no? Néstor da Costa, Miguel Pastorino, muchísimas gracias a ambos por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Queda para hablar de lo sagrado de la política, para otra vez, la religión de la política. Antes que termine el año electoral estaría bueno. Sí, ¿Cómo vamos. no?